Hey, ¿qué onda, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. Sí, así es, como no, con muchísimo gusto, señores, trayéndoles hoy un nuevo videito, señores, video en el cual vamos a hablar de un tema bien importante y del que creo que hace falta muchísima información en México, porque mucha gente o les tenemos miedo o los amamos tanto que les damos mal uso. Me refiero nada más y nada menos que a los créditos, señores. Sí, así es. Concretamente el día de hoy vamos a hablar de las tarjetas de crédito, qué son las tarjetas de crédito, cómo usarlas y para qué nos sirven y por qué sobre todo es bueno utilizar una tarjeta de crédito. Tener una es esencial y pues quitarnos ese estereotipo de que son cosas del diablo, que son sinónimo de deuda. Si tienes una tarjeta de crédito significa que estás endeudado, si tienes una tarjeta de crédito significa que no puedes pagar lo que tienes, para nada. Hay que quitarnos todos esos estigmas, todos esos estereotipos que pues son malos, sin ninguna duda, son bastante negativos. Y bueno, señores, pues vamos ya sin más dilaciones al tema a hablar del crédito. En primera instancia vamos a entender qué es el crédito. El crédito, precisamente, el origen de la palabra viene de credibilidad. Las instituciones van a creer en nosotros y nos van a prestar, nos van a otorgar una cierta cantidad de dinero o algún servicio, porque tenemos que ver que hay distintos tipos de crédito. Existen los créditos bancarios, los créditos no bancarios, los créditos hipotecarios, los créditos automotrices, los créditos revolventes, que es donde entran las tarjetas de crédito, los créditos de consumo. Al final, las tarjetas de crédito son un crédito de consumo, es decir, nos van a dar un préstamo de una cierta cantidad de dinero que nos será útil, que nos servirá precisamente para consumir, para comprar bienes o servicios, ¿correcto? Una vez abordado esto, vamos a ver que los créditos están regulados. Aquí en México existen dos importantísimos jugadores que se les conoce como SIC o Sociedades de Información Crediticia, que también me puedo aventar un episodio completito hablando de ellas. Las dos más importantes en el país son Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Son empresas privadas que regulan el comportamiento de un usuario de un crédito, sea cual sea el tipo de crédito. Ya hablamos nuevamente de los bancarios, no bancarios, no importa, mientras sea un crédito, estas instituciones son las encargadas de regular y de reportar sobre todo el comportamiento del usuario a las distintas instituciones bancarias, no bancarias, etc. Correcto, señores, pues una vez abordado básicamente así muy general lo que es un crédito, los tipos de créditos y quién los regula, ahora sí vamos a una parte muy negativa y turbia de los créditos. El crédito obviamente está acompañado de una serie de condiciones. Condiciones que si no se cumplen nos van a generar lo que se llama intereses. ¿Intereses a qué se refiere? Bueno, al costo que le implica a una institución el financiar, el poder otorgar un monto de su capital, el poder prestártelo, ¿sí? Eso le genera un costo. Entonces tenemos intereses. Los intereses son aquellos cargos, aquellas cantidades que la institución nos cobrará por algún incumplimiento de alguna de las características de nuestro crédito, ¿correcto? En concreto, para nuestras tarjetas de crédito tenemos dos tipos de intereses, los intereses ordinarios y los intereses moratorios. Los defino rapidísimo. Los intereses ordinarios son cuando nosotros no liquidamos el total de nuestra deuda, pero estamos pagando al menos el mínimo, que ahora vamos a llegar a ese concepto de qué es el pago mínimo. Cuando nosotros abonamos al menos el pago mínimo, vamos a generar estos intereses ordinarios, es decir, el costo que a la institución le está generando el financiarnos, ¿correcto? Porque nada es gratis en esta vida. También, señores, los intereses ordinarios, por ejemplo, imagínense que queremos comprar algo de 10,000 pesos, ¿correcto? Pero lo queremos pagar a meses. En este caso, el establecimiento no nos ofrece la opción de meses sin intereses, pero nos ofrecen meses. El ejemplo más claro es Coppel, Electra, todas estas tiendas donde, pues bueno, nos pueden diferir un monto, pero tendríamos que pagar intereses. Esos son intereses ordinarios, ¿correcto? Intereses que van a resultar de dividir. Es decir, si queremos comprar un objeto de 10,000 pesos, pero dividido a meses, diferido,
podría terminar costándonos 15,000, 20,000, ¿correcto? Esos son intereses ordinarios. Adicional a ellos, si no pagáramos, obtendríamos intereses moratorios. Y los intereses moratorios ocurren cuando pues prácticamente nosotros no pagamos ni siquiera el monto mínimo que se nos está pidiendo, que vamos para allá en un momento más. Pero tenemos que tener bien en cuenta estos dos tipos de intereses, ¿ok? Intereses ordinarios e intereses moratorios. Bien, señores, pues ya una vez que entendimos estas generalidades, es bien importante hablar de ellas antes de precisamente concretarnos a hablar de la tarjeta de crédito. Hay que entender precisamente cómo funciona un crédito, qué es y de qué se constituye, ¿correcto? Una vez que ya abordamos esto, vamos ahora sí a irnos precisamente a cómo funciona una tarjeta de crédito. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Bueno, pues es un plástico, un bill plástico con un chip, el cual va ligado a una cuenta que nos pertenece, pero el dinero que tenemos en estas tarjetas no es nuestro dinero, ¿correcto? Es dinero del banco, es dinero de la institución que nos está otorgando precisamente el crédito, ¿sí? Entonces, bien importante tener en cuenta que no es una extensión de nuestros ingresos, no es dinero adicional. Si yo tengo 20,000 pesos en esta tarjeta, no quiere decir que yo en automático estoy ganando 20,000 pesos más, para nada. Quiere decir que tengo la posibilidad de comprar cosas de ese valor, pero que después tendré que pagar con mis ingresos. Y si no tengo el capital, si no tengo los ingresos suficientes, pues bueno, voy a verme en un problema muy, muy grande, ¿correcto? Bien, ahora, ¿cómo funciona una tarjeta de crédito? Bien, pues vamos a entender que en la tarjeta de crédito, cuando nosotros somos usuarios o adquirimos nuestra primera tarjeta de crédito y no sabemos bien cómo se maneja, tenemos que tener en cuenta en nuestra cabeza dos fechas que son vitales, extremadamente importantes para que nuestro uso y nuestro manejo de la tarjeta de crédito sea prácticamente perfecto, de 10, pulcro, íntegro, sin mayor problema. Estas dos fechas son las siguientes. La primera es la fecha de corte. Voy a agregarles una gráfica para que puedan ver más o menos. Supongamos que nuestra fecha de corte es el día 14 de cada mes, ¿correcto? Entonces yo voy a empezar a contar desde el día 15, ¿sí? Y de lo que compre, todas estas compras que yo realice entre el día 15 de abril al 14 de mayo, por ejemplo, van a contar o se van a ir abonando, se van a ir sumando para que al final, el día 14 de mayo, mi tarjeta haga corte y hasta ahí todo lo que yo haya gastado entre el 15 de abril y el 14 de mayo se contabilice, se sume y entonces yo pueda pagarlo posteriormente, ¿correcto? Esa es la fecha de corte, es la fecha en la que van a dejar de contabilizarse, de sumarse todas y cada una de las compras que yo haya realizado en el mes anterior, ¿sí? Perfecto. Una vez que ya lo tenemos claro, ahora, ¿qué otra fecha tengo que tener bien en cuenta? Bueno, pues la segunda fecha se llama fecha límite de pago. Esta es la fecha más importante que tienes que tener en cuenta porque es la fecha en la que si no pagas van a empezar a correr los intereses, ya sea los intereses ordinarios porque pagaste solo el mínimo o un poquito más, o los intereses moratorios porque simplemente no pagaste nada. Y existen algunos otros cargos que dependiendo de la tarjeta podrán aplicar si no pagamos, ¿correcto? Pero bueno, la fecha límite de pago. ¿Cómo determinar la fecha límite de pago? Bueno, eso depende de cada institución y de cada tarjeta. Les voy a poner 3 ejemplos bien concretos, ¿va? Yo tengo Nubank y Nubank, esta tarjeta, ¿sí? Tiene un plazo de 10 días naturales después de la fecha de corte. Ojo, hay que tener mucho cuidado aquí y diferenciar entre días naturales y días hábiles. ¿A qué nos referimos con un día hábil? Un día laboral. Esto es de lunes a viernes. Estos son los días hábiles de la semana. Ahora, un día natural no importa que sea laboral o no laboral. Un sábado, un domingo es un día natural. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos conceptos porque no es lo mismo un día natural que un día hábil, ¿va? Entonces, después de este paréntesis y retomando lo de Nubank, esta tarjeta nos da 10 días posteriores a la fecha de corte para realizar nuestro pago.
Supongamos entonces que mi corte sigue siendo el día 14. Yo tendría hasta el día 24 de mayo, en este caso, para liquidar todo lo que yo compré entre el 15 de abril y el 14 de mayo. Ese es el primer ejemplo. El segundo es el de... Denme un segundo. Bien, señores, pues el segundo ejemplo es el de Bexi American Express, que Bexi American Express nos establece 15 días naturales para liquidar nuestra deuda. Nuevamente, retomando el ejemplo de que mi fecha de corte es el 14, entonces yo tendría hasta el día 29 prácticamente, es decir, del 14 de mayo hasta el 29 de mayo para pagar. Y el último ejemplo, que es donde recae la mayoría de tarjetas de crédito, diría yo, no todas, nuevamente, eso lo tienen que ver en su contrato, es pues el punto más importante prácticamente cuando ustedes adquieren un crédito. El otro ejemplo es el de la RappiCard. Esta tarjeta nos da 20 días naturales para pagar nuestra deuda, ¿correcto? Entonces, suponiendo nuevamente que mi fecha de corte es el 14, el límite de pago sería el día 4 del siguiente mes, ¿sí? Mi corte es el 14 de mayo y yo tendría hasta el 4 de junio para pagar, para liquidar esa deuda, porque son los 20 días naturales, ¿correcto? La gran mayoría, lo que yo les puedo decir, la gran mayoría de tarjetas de crédito, este es el plazo que nos establecen, 20 días, pero hay unas que no son así y por eso es bien importante que lo revisen ustedes para que vean, uno, cuál se adecua a sus necesidades y para que vean si es posible que ustedes muevan las fechas a como les resulte más cómodo, ¿no? Bien, eso es entonces la fecha límite de pago. ¿Qué quiere decir? Que tenemos todos estos días, que ya sean 10, 15 o 20, para poder nosotros pagar lo que le debemos a esa institución, ¿va? Sin generar, estos 20 días sin generar ningún interés. Es decir, tenemos todos esos plazos y esos plazos no nos van a generar ningún costo extra. ¿Qué quiere decir? Que si estuviéramos en el supuesto de que nos dan 20 días naturales para liquidar, tendríamos prácticamente 50 días de autofinanciamiento. Es decir, lo que compro hoy tendría hasta 50 días, de aquí en adelante 50 días para liquidarlo, ¿correcto? Esa es la lógica detrás de una tarjeta de crédito y es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, vamos a ver dos conceptos bien importantes, bien importantes. Ya que tenemos las dos fechas más importantes, vamos a notar que una vez que llegue nuestra fecha de corte, vamos a recibir un estado de cuenta. Esto siempre, todos los meses es así. Y en este estado de cuenta vamos a encontrar dos conceptos muy importantes. Encontramos más, pero encontramos dos sumamente importantes. Uno, y que es el que yo les pido encarecidamente y les ruego que no presten atención prácticamente. Si ustedes quieren hacer un buen historial crediticio, quieren tener un buen uso de sus créditos y ser una persona puntual en sus pagos y obviamente poder abrirse más puertas a mejores productos crediticios. Uno es el pago mínimo. En este pago básicamente hay distintas fórmulas para calcularlo, pero supongamos que gasté 10,000 pesos durante todo un mes y entonces en el pago mínimo viene 300 pesos. El pago mínimo es exageradamente cómodo, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa? Si nosotros damos esos 300 pesos, sí, nos estamos salvando de que no nos pongan un tache en el buró de crédito, no nos reporten como morosos, porque el pago mínimo precisamente es para evitar eso, para evitar que seas reportado como un moroso. Lo que pasa con el pago mínimo es que nos va a generar los intereses ordinarios, que nuevamente dependiendo de cada producto son verdaderamente altos. Las tarjetas de crédito en México tienen costos altísimos y ahorita vamos a llegar a eso, ¿correcto? El pago mínimo yo les pido que nunca lo realicen, a menos que sea una emergencia. Y en el caso de que sea una emergencia y lo tengan que realizar, ¿qué se hace? Dejas la tarjeta a un lado, la guardas en una caja fuerte, la metes a donde no la vayas a usar y la congelas ahí. Y no la usas hasta que liquides tu deuda, porque si no, te estás yendo más y más profundamente al hoyo, ¿correcto? Ahora, el segundo concepto y el único que yo les recomiendo que sea el único en el que se deben de fijar es en el pago para no generar intereses. Este es el pago que si tú haces todos y cada uno de los meses,
no tendrás nunca una deuda, podrás decir que eres un totalero, porque la gente que es totalera es aquella que liquida todo, absolutamente todo lo que debe antes de su fecha límite de pago. Y es el único monto, el único concepto, la única cantidad que te debe de interesar. Si tú pagas este monto para no generar intereses, prácticamente el financiamiento que te está otorgando la institución cuesta cero, ¿correcto? Cuesta cero. Entonces es bien importante, bien importante tener en cuenta que ese es el único monto en el que nos vamos a interesar, el monto para no generar intereses. ¿Va? Ahora, vamos a hablar de los costos de las tarjetas de crédito, porque dependiendo de la tarjeta que tú tengas, existen cargos distintos. Por ejemplo, la RappiCard, si tú no pagas, esta tarjeta automáticamente te carga 400 pesos, es decir, un pago que no realices por impago o por falta de pago, te cobran 400 pesos adicionales. Ese es un cargo que muchas veces no sabemos porque no leemos los contratos y siempre tienen que leer todos y absolutamente cada uno de los contratos de sus créditos. Y sobre todo uno de los conceptos más importantes en muchas tarjetas de crédito es la anualidad. ¿Cuánto te va a costar al año tener el acceso a ese crédito? 500 pesos más IVA, 600 pesos más IVA, 1000 pesos más IVA, 3000 pesos más IVA, dependerá del producto crediticio en el que estés interesado. En mi caso, estas 3 amigas que tengo, ninguna me cobra anualidad, ninguna. Entonces no pago absolutamente nada por tener el acceso a los créditos. Pero depende de cada quien. Una vez que nosotros vamos siendo totaleros, vamos cubriendo todas nuestras deudas, vamos generando un buen historial crediticio, bueno, pues tendremos acceso a mejores productos, los bancos y las instituciones se nos van a ir acercando para ofrecernos mejores oportunidades, pero también con ello probablemente nos llegue alguna situación o alguna tarjeta que nos requiera una anualidad, ¿correcto? Y entonces, básicamente, nosotros tenemos que ver un numerito que se llama CAT. Todas las tarjetas de crédito van a tener el CAT y no es un gato, sino es el costo anual total. Y los costos anuales totales de un crédito en México son verdaderamente altísimos. ¿Qué es el costo anual total? Básicamente es toda la suma de los cargos, de las anualidades, de los intereses que una tarjeta de crédito nos está pidiendo en el caso de que no pagáramos. Si nosotros somos totaleros, prácticamente este número no nos interesa y no es necesario ni siquiera ponerle atención. Por ejemplo, la tarjeta de BBVA Azul tiene un CAT de arriba del 100%. ¿Qué quiere decir? Que si yo le debo 10,000 pesos y en un año no pago nada, de puros intereses, recargos y todo lo demás, voy a deber otros 10,000 pesos adicionales en un año. Es básicamente una locura. Entonces yo les recomiendo que tengan muchísimo cuidado, sean muy responsables con los créditos, porque los intereses nos pueden comer muchísimo. Pero nuevamente, si tú eres una persona que vas a ser totalero, vas a pagar todos los meses tu monto para no generar intereses, el CAT prácticamente te vale M, ¿no? Es algo que viene valiendo, ya saben qué. Ese es mi mejor consejo. Sean totaleros, señores, sean responsables con sus créditos. Ahora, hay gente que me dice, oye, ¿por qué se llaman créditos revolventes? Bien sencillo, es un crédito revolvente por la sencilla razón de que yo tengo un crédito de 10,000 pesos, me gasto 3,000, me quedan 7,000, ¿correcto? Pero si yo hago un prepago y pago esos 3,000 pesos que ya me había gastado anticipadamente, los vuelvo a tener disponibles y entonces volveré a tener mi línea completa de 10,000. Por eso se llama un crédito revolvente, ¿ok? Y entonces hay gente que me dice, oye, ¿qué es mejor? ¿Hacer prepagos? Es decir, ¿pagar antes de mi fecha de corte o pagar después entre mi fecha de corte y mi fecha límite de pago? Y yo les diría que las dos son buenas. Todo depende de lo que tú estés buscando. Si tú estás buscando un aumento de línea de crédito y quieres demostrar mayor capacidad de pago, es decir, que puedes pagar más de lo que te están prestando, hacer prepago siempre es una buena idea. Es una muy buena idea utilizarla, pagarla y volverla a utilizar, y pagarla y volverla a utilizar. Y las instituciones dicen, este cuate sí sabe, vemos que tiene mayor solvencia económica del préstamo que le dimos, entonces podemos aplicarle un aumento de línea de crédito. ¿Ok?
Esa es una muy buena estrategia. Pero lo que siempre tienes que hacer, lo que siempre tienes que tener cuidado es de siempre, siempre, siempre que vaya a ser tu fecha de corte, tienes que llegar con deuda. Tienes que llegar con deuda. Ese es el mejor tip y el mejor advice que te puedo dar. ¿Por qué? No porque quiero que te endeudes, sino porque al final estos números son los que se le reportan a la Sociedad de Información Crediticia, conocida como Buró de Crédito o Círculo de Crédito. Si nosotros llegamos a nuestra fecha de corte en ceros, pues eso no se reporta y digamos que es como si no hubiera movimientos en nuestro historial crediticio. Si nosotros queremos que nuestro historial crediticio, nuestro score, vaya creciendo, pues bueno, lo más aconsejable es siempre que llegue nuestra fecha de corte y tengamos una deuda que cubrir antes de nuestra fecha límite de pago, ¿va? Para que eso sea lo que se reporte a Buró de Crédito, Círculo de Crédito y nuestro historial vaya creciendo cada vez más. Luego, señores, tenemos el punto de las compras a meses sin intereses. ¿Cómo funciona una compra a meses sin intereses? Yo veo que hay mucha confusión entre la gente que me dice, oye, es que quiero comprar un celular de 6,000 pesos. Lo quiero comprar a 6 meses sin intereses. Entonces, yo nada más tengo una línea de 3,000 pesos, tengo un crédito de 3,000. ¿Puedo comprarlo? ¿Puedo comprarlo? Porque al final, en el primer mes solo estaría pagando 1,000, ¿no? Y la respuesta es no. Para comprar un artículo a meses sin intereses, tienes que tener el total del costo del artículo disponible en tu línea de crédito. Es decir, si yo quiero comprar este teléfono de 6,000 pesos, tendría que tener una línea de crédito de 6,000 pesos. Porque lo que hace la institución con la que tengo el crédito es que la institución paga, es decir, en cuanto tú compras el teléfono, el dinero, los 6,000 pesos le llegan íntegros al vendedor y con quien adquieres la deuda es con la institución, no con el vendedor, ¿sí? La institución descuenta todo ese dinero de tu crédito y le vas pagando a la institución mes con mes 1,000 pesos. Pero los 6,000 ya se descontaron de tu total de tu línea de crédito. Entonces, bien importante, las compras a meses requieren el costo del producto disponible en tu línea de crédito, ¿va? Y pues bueno, señores, básicamente creo que estos son los consejos más importantes que tenemos para la utilización correcta, para volvernos unos másters del producto de la tarjeta de crédito, para volvernos 100% responsables, sobre todo para que veamos que realmente hay muchísimas más ventajas que desventajas. En otro video estaré hablando de por qué sí usar una tarjeta de crédito y por qué no usar una tarjeta de débito. Es mucho mejor utilizar una tarjeta de crédito que una tarjeta de débito. Vamos a ver por qué. Vamos a estar discutiendo estas diferencias y pues nada, señores, yo espero que les haya gustado, espero que sobre todo se animen a pedir una tarjeta de crédito nuevamente bien manejada, bien utilizada, sabiendo lo que necesitamos saber. No tiene por qué ser un sinónimo de deuda, sino más bien un instrumento, un aliado financiero. Vamos a ver que conforme vayamos adquiriendo historial, vamos a recibir recompensas como cashback, vamos a recibir noches de hotel, viajes, puntos, millas, descuentos, preventas exclusivas, etcétera. Entonces, si nosotros sabemos manejarlas bien, hay más beneficios que otra cosa. Pero sí, si tú no tienes un control de tus finanzas, de tus gastos y sobre todo eres moroso, pues va a ser prácticamente cavar tu propia tumba. Yo ahí los dejo, señores. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Espero que les haya sido de gran utilidad. Déjenme sus dudas, si algo no quedó claro, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, yo estaré encantado de responderles o de hacer algún video de algún tema que ustedes quieran, que ustedes encuentren como interesante. Y pues nada, señores, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye. ¿Es neta?